Pues, oye, en primer lugar, gracias por concedernos la oportunidad de la entrevista esta, ¿no? A ti, por contar conmigo. Pues, eres la directora de Capital Humano de la Mutua. De Pelayo. De Pelayo. Pelayo, ¿cómo nació Pelayo? Pues mira, precisamente estamos en el 75 aniversario. ¿El 75? Nació en el año 1933 y nació con un concepto muy pequeñito porque era una mutua sobre todo dedicada a cubrir los automóviles, pero en particular a los vehículos de alquiler, lo que hoy son taxis. Ya. Nace en Madrid, nace muy cerquita de la calle Pelayo y luego se pasa enseguida a la calle Pelayo. O sea, que el nombre viene por la calle Pelayo. El nombre viene por la calle Pelayo y a partir de ahí esa expansión fue cuajando, pero el salto hacia el modelo de empresa que tenemos hoy pues ha sido en los últimos, yo diría así, 10 años aproximadamente. Hemos hecho un montón de cosas diferentes, ¿no? Sí. Desde diversificar, vimos que el automóvil per se y en exclusiva pues no era suficiente para subsistir, entonces decidimos pues diversificar, así que trabajamos todos los ramos que tengan que ver con el entorno familiar. Estaba leyendo tu título que es de capital humano. Eso implica un concepto determinado, ¿no? ¿Cuál es el concepto que subyace detrás de ese? Claro, hace 3 años pues la idea de empresa que teníamos era otra. Entonces nosotros éramos un departamento de recursos humanos desde donde se gestionaba un poco a demanda. Es decir, normalmente éramos más reactivos que proactivos. Teníamos una estructura mucho más jerarquizada. Teníamos poca flexibilidad y eso al final se nota en todo, ¿no? En cómo trabajan las personas, en cómo prestas ese servicio que necesita pues la propia organización. Bueno, había que cambiar aquello. Así que la idea es pues dar el peso que merece a lo que es la persona en sí mismo, porque al final una empresa de servicios que tenemos personas y bueno, luego tenemos que tener buen soporte tecnológico y ya está. No tenemos nada más, porque vendemos contratos de seguros, no vendemos otra cosa, ¿no? Con lo cual... Vendéis confianza, prácticamente. Vendemos confianza, efectivamente. Aquí hay un compañero que pone siempre el ejemplo de la marisquería. Y tú, cuando vas a tomarte una mariscada, pues primero te la comes y luego la pagas. Imagínate si antes de comértela te dijeran en el restaurante, no, primero pagas y ya te la comerás. Ya te irás comiendo. Pues nosotros es lo que hacemos, te prometemos una mariscada, pero primero te la cobramos y luego es posible que la comas o es posible que no, porque si todo va bien, pues es de desear que simplemente pagues esa posible cobertura de riesgo, ¿no? Pero nada más. Con lo cual, claro, conceptualmente dices, ¿qué vendo? Efectivamente, vendo confianza. Entonces, ¿qué tengo que tener? Pues personas muy preparadas para generar esa confianza y ya está. Claro, esto que es muy sencillo exige mecanismos de gestión mucho más complejos, ¿no? Al final, pues eso, hay que adelantarse, hay que estar de la mano del negocio, tenemos que ir siempre muy acompasados, pues si no, al final nosotros vamos para un lado y el negocio va por otro y eso no funciona nunca. Lo que queríamos era ser flexibles y entonces empezamos por cambiar nuestra propia estructura organizativa. Éramos el Departamento de Recursos Humanos al uso, que tenía pues una unidad dedicada a formación, otra selección, otra nóminas, pero eran estancas, es decir, estábamos todos aquí, pero era todo estanco, no había ninguna permeabilidad, así que los procesos de comunicación eran difíciles, las eficiencias entre unas unidades y otras también, así que al final decidimos romper la jerarquía. Esta ruptura de jerarquía, claro, fue muy interesante porque donde había 3 niveles, hasta llegar a la dirección del departamento, lo dejamos solo en 2, está la dirección y el resto. ¿Qué hicimos también? Pues lo que hicimos fue, evidentemente, necesitamos tener unidades concretas que se responsabilicen de cada cosa, porque si no la responsabilidad se diluye. Entonces sí tenemos especialidades, entonces está la especialidad de selección de la que se responsabiliza una persona, y esa persona gestiona todo el presupuesto, se ocupa de que los protocolos se apliquen, trabaja en la mejora y la creación cuando hace falta de esos protocolos y así en todas las demás. Lo que ocurre es que luego no hay un equipo estático, estable, asignado a selección, sino que dependiendo de la actividad que exista en cada momento, se dota de recursos que son, bueno, pues técnicos en la materia, que saben cómo seleccionar y que pueden estar ahí en un momento determinado o no, o estar en formación o estar en otro sitio. De hecho, la ventaja que tuvimos es que
se entendió muy bien. De hecho, al principio, durante los 2 primeros años de funcionamiento, teníamos la figura del interlocutor, que era una de las personas de capital humano, era la persona de enlace con el resto de áreas, de tal manera que lo tuviera mucho más fácil. Gracias a eso hemos podido repartir mejor los mismos recursos y entonces tenemos 2 unidades muy importantes. Una que ya existía antes, que es calidad de vida del empleado, y otra una unidad de innovación. Calidad de vida del empleado. Sí. Eso suena muy bien, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese concepto que es así? Pues esto viene del año 2003. ¿Qué hicimos? Bueno, en nuestra empresa estábamos creciendo mucho y nos dábamos cuenta de que poco a poco íbamos perdiendo ese contacto muy directo, muy cercano con las personas. Al fin. Y pensando en cómo resolver esa situación, dices, hombre, es verdad que la cadena de mando, la cadena jerárquica que existe en la organización, ayuda a solventar esa situación y cada uno se responsabiliza de un equipo pequeño, pero no es suficiente. Al final hay mucha distancia entre la base y lo que es la alta dirección, ¿no? Con lo cual ahí tienes que romper un poco esas distancias. ¿Qué hicimos? Pues intentamos buscar una solución que acercase la empresa al empleado y que fuera una vía de comunicación bidireccional sobre todas aquellas materias que no son estrictamente la relación contractual laboral. Es decir, que para subirme el sueldo pues hay un canal normal que en circunstancias normales se gestiona y no hay ningún problema. Pero hay muchas cosas que ocurren en nuestra vida laboral que nosotros como empleados pues también vivimos y que nos gustaría tratar de alguna manera para compartir cosas y solucionar problemas, y que la vía, pues normalmente el jefe dice, pues yo ahí no puedo entrar. ¿Y ahí quién entra? Entonces, para eso está calidad de vida del empleado. ¿En qué se basa? En una relación de total confidencialidad. Forma parte de capital humano, pero la dirección de capital humano no conoce el contenido, salvo que el empleado diga, pues oye, como para solucionarlo es mejor que se conozca, no me importa que se desvele. Claro, de ahí se abren muchas vías de actuación. Una es el de ayudar a que la gente pues resuelva problemas que, siendo muchas veces personales, de índole personal, pero que afectan a lo profesional. Ejemplo, alguien que tiene un padre muy enfermo y necesita dedicarle una atención específica, pues necesita normalmente 2 cosas. Una, tiempo, porque necesita repartir su tiempo de otra manera, y ese empleado lo que te dice es, yo no quiero dejar de trabajar el tiempo necesario y dejar de hacer lo que tengo que hacer para resolver las cuestiones que la empresa me encarga, sino que lo que necesito es repartir mi tiempo de otra forma, aunque sea muy atípica, porque ahora tengo una circunstancia concreta y tengo que acompañar a mi padre todas las mañanas al hospital o tengo que hacer lo que sea. Bueno, pues eso se gestiona desde calidad de vida y esa es una de las cosas, el tiempo. Y otra cosa es, a lo mejor, ayuda, pues a veces es económica, otras veces es, pues oye, a ver si me puedes facilitar el que me anticipen una prueba médica porque, bueno, pues si no se me dilata mucho en el tiempo. Cosas estas que a lo mejor están en nuestras manos, pero no en las manos de un particular. O sea, el tema, por ejemplo, de conciliación, que ahora está tan de moda, ese es un tema que os preocupa. Otra pata es, efectivamente, esa. Porque, de hecho, claro, la ventaja que tenemos es que tenemos más o menos en los últimos años unas 600 consultas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 600 temas de empleados diferentes de toda España y de todas las filiales del grupo que se han planteado a calidad de vida. ¿Sabes? ¿Y pensáis que eso se ha notado en algo? ¿En la productividad, por ejemplo? ¿En la eficiencia? ¿En qué se ha notado? Hay indicadores diferentes y dentro de lo difícil que es tener en recursos humanos indicadores, porque es la eterna batalla, hay indicadores diferentes. Es decir, por un lado, sí que aprovechando, bueno, pues encuestas que se han hecho para temas diferentes, no exactamente de clima, pero sí de otras materias, sí que se detecta un poco lo que se viene a comentar por parte de la plantilla es, se está notando que desde capital humano, ahora en los últimos años, hay una preocupación grande por las personas. Entonces, dentro de las limitaciones que siempre existen, sí que el resultado de las encuestas es que sí perciben una preocupación por esto. Entonces, bueno, ahí tienes un indicador más cualitativo, pero existe. Índice de satisfacción. Efectivamente. Por otro lado, bueno, pues al final, por ejemplo, uno de los grandes pasos que se dio fue el cambio de la jornada. El cambio de una jornada estable, estática, rígida, de 9 a 12, 4 y media a 7,
a una jornada flexible, donde tú repartes tu tiempo. Intentamos fomentar la autonomía individual a todos los niveles y uno de ellos es el reparto del tiempo. Es decir, desde ese punto de vista también es un buen indicador. Y luego otro muy bueno es el índice de rotación. Allí donde están esas medidas o esas ventajas, pues hemos conseguido que los índices de rotación sean prácticamente insignificados. Con lo cual eso es unos índices muy bien. Me decías, o me ha parecido entender, organizado o puesto en marcha una unidad de innovación. Yo tenía que tener algún centro de investigación y de puesta en marcha de cosas nuevas que me permitieran pues avanzar en esa línea, ¿no? Entonces al final dices, bueno, tengo que tener a alguien que pueda pensar en ello, que pueda dedicarse a ello y que pueda mirar más allá de lo que es mis planes anuales, ¿no? Entonces la unidad de innovación lo que hace es eso, es estar siempre pues muy atenta a lo que se está haciendo en el mercado, y cuando digo en el mercado no me refiero al sector seguros España, sino en general. Y habrá cosas que las farmacéuticas estén haciendo fenomenal y que adaptándolas a mí me vienen estupendamente, prácticas de Estados Unidos que a lo mejor son impensables ahora, pero que por otro lado pues puedo crear la manera de orientarlas a mi organización, y a eso se dedica la unidad de innovación. ¿Qué le dirías a los que te puedan escuchar, gente de recursos humanos o de otras empresas, de qué hacer ante la crisis? Porque ahora parece que estamos en una situación de crisis. ¿Qué hacer ante una situación de estas? ¿Qué está haciendo Pelayo para encarar la crisis? Pero lo que siempre tienes es el talento, la inteligencia, la capacidad de innovar, el pensar, ¿no? Y al final potencia eso. O sea, mira cómo, pero potencialo. Entonces, si ahí tienes que dedicar algo de esfuerzo de cualquier índole, dedícalo, porque de hecho los grandes inventos siempre han nacido en tiempos de crisis, ¿no? Con lo cual seguro que se pueden hacer muchas cosas dando vueltas un poco a la imaginación, y eso hay que fomentarlo, eso no viene de casualidad. Sí, ¿cómo lo fomenta Pelayo eso? Bueno, nosotros desde hace ya un tiempo venimos trabajando a nivel ya empresa, y ya me salgo del ámbito de los recursos humanos. Creamos lo que es la OCE, la Oficina del Cambio Estratégico, porque diseñamos esos planes que son estratégicos, que ahí, bueno, pues no es algo especial ni distinto, sino pues hoy en día todas las empresas sí trabajamos mucho en lo que es esa estrategia, pero desde la OCE lo que es una unidad permanente que está dotada de recursos que se dedican exclusivamente a eso. Desde la OCE lo que se hace es estar permanentemente mirando no solo al cumplimiento de esa estrategia que se diseñó, sino al intentar buscar fórmulas novedosas que nos permitan de alguna manera estar donde queremos estar, que es mejorando nuestro posicionamiento. Con lo cual ahí todo lo nuevo se capta, y se captan los nichos de mercado nuevos que haya, se captan las nuevas formas de trabajo, y gracias a eso pues hemos cambiado cosas internamente, estamos en permanente cambio. Costó mucho al principio el estar adaptándose a ese cambio, ahora ya hemos aprendido a convivir de una manera cambiante, pero es fundamental. Vamos, ahora ya no podríamos vivir sin esa manera de hacer las cosas, y eso es lo que nos ayuda ahora a prepararnos para no solo este año, que ya es un poco más complicado, sino pues me imagino que 2009 tampoco será un año fácil. Bueno, pues encantado en tener esta entrevista contigo, muchísimas gracias, y esperamos que Pelayo siga teniendo éxito, y que la función de recursos humanos, que me encanta, lo de capital intelectual, lo de innovación, me encanta, pues siga teniendo el papel que merece como empresa. La verdad es que creo que son funciones que tarda tiempo, pero irán ganando adentro. Yo creo que sí. Muchísimas gracias a ti, y bueno, pues espero también que entre todos ayudemos